英語のスラングが公式な英語に与える影響についてどう思いますか？ ¿Qué opinas sobre el impacto de la jerga inglesa en el inglés formal? スラングの進化は言語学的に見て興味深い現象ですね。La evolución de la jerga es un fenómeno interesante desde el punto de vista lingüístico. 現代英語における若者言葉の役割について考察したいです。Me gustaría reflexionar sobre el papel de la jerga juvenil en el inglés moderno. フォーマルな場でのスラングの使用は状況によって判断が分かれるでしょう。El uso de jerga en situaciones formales dependerá del contexto. スラングの起源をたどると社会の変化が見えてくることがあります。A veces, al rastrear los orígenes de la jerga, se pueden ver cambios en la sociedad. 英語のスラングは時代とともに意味合いを変容させていくものですね。La jerga inglesa cambia de significado con el tiempo. スラングが普及するメカニズムについて何か面白い理論はありますか？ ¿Hay alguna teoría interesante sobre el mecanismo por el cual se difunde la jerga? フォーマルな英語がスラングの影響を受けすぎると、その権威性が失われる可能性もあるでしょう。Si el inglés formal se ve demasiado influenciado por la jerga, podría perder su autoridad. スラングは英語学習者にとって理解が難しい部分かもしれません。La jerga puede ser una parte difícil de entender para los estudiantes de inglés. 英語のスラングの多様性は言語の豊かさを示すものと言えるでしょう。La diversidad de la jerga inglesa podría decirse que demuestra la riqueza del idioma. スラングが新しい言葉を生み出す原動力となることもありますね。A veces, la jerga puede ser el motor de la creación de nuevas palabras. フォーマルな英語とスラングの境界線は曖昧になりつつあるように感じます。La línea entre el inglés formal y la jerga parece volverse borrosa. 英語のスラングの使用は個人のアイデンティティを表現する手段とも言えるでしょう。El uso del argot inglés podría decirse que es una forma de expresar la identidad individual. スラングの進化は英語という言語が生きている証拠かもしれません。La evolución de la jerga podría ser prueba de que el idioma inglés está vivo. フォーマルな英語におけるスラングの容認度合いは国や地域によって異なるでしょう。El grado de aceptación de la jerga en inglés formal probablemente difiere según el país o región. 英語のスラングが文学作品に登場することも興味深い現象ですね。Es interesante que la jerga inglesa aparezca en obras literarias. スラングの進化を研究することは社会の変化を理解する上で役立つかもしれません。Estudiar la evolución de la jerga puede ser útil para comprender los cambios sociales. 英語のスラングはコミュニケーションを円滑にする潤滑油のような役割も果たすことがありますね。A veces, la jerga inglesa puede actuar como un lubricante para facilitar la comunicación. 文法はテキストメッセージの時代でもコミュニケーションの正確さを保つために重要だと思いますか？ ¿Crees que la gramática es importante incluso en la era de los mensajes de texto para mantener la precisión en la comunicación? 現代のテキスト文化において文法規則を無視しても意味が通じるのでしょうか？ En la cultura textual moderna, ¿tiene sentido que se entienda incluso si se ignoran las reglas gramaticales? 若者はテキストメッセージで独自の文法を作り出しているように感じますが、
それは言語の進化でしょうか。Siento que los jóvenes están creando su propia gramática con mensajes de texto. ¿Es esto la evolución del lenguaje? 誤字脱字が多いテキストメッセージは、相手に失礼な印象を与える可能性はないでしょうか。¿No es posible que un mensaje de texto con muchos errores tipográficos y ortográficos dé una impresión descortés al destinatario? 文法的な正確さは、ビジネスシーンでのテキストメッセージにおいて特に重要だと考えられますか？ ¿Consideras que la corrección gramatical es particularmente importante en los mensajes de texto en un contexto empresarial? テキストメッセージの簡略化された表現は、日本語の文法にどのような影響を与えていると思いますか？ ¿Cómo crees que las expresiones simplificadas de los mensajes de texto están afectando la gramática japonesa? 絵文字や顔文字は、テキストメッセージにおける文法の欠如を補うことができるのでしょうか？ ¿Pueden los emojis y los emoticonos compensar la falta de gramática en los mensajes de texto? 文法教育の重要性は、テキストメッセージの普及によって変化する必要があるのでしょうか？ ¿Es necesario que la importancia de la educación gramatical cambie debido a la popularización de los mensajes de texto? テキストメッセージで文法を気にしすぎることは、コミュニケーションのスピードを遅らせる可能性がありますか？ ¿Preocuparse demasiado por la gramática en los mensajes de texto puede ralentizar la velocidad de comunicación? 日本語の文法は複雑ですが、テキストメッセージでも基本的なルールを守るべきだと思いますか？ ¿Crees que deberíamos seguir las reglas básicas incluso en mensajes de texto, aunque la gramática japonesa sea compleja? テキストメッセージにおける文法の誤りは、世代間のコミュニケーションに影響を与える可能性がありますか？ ¿Pueden los errores gramaticales en mensajes de texto afectar la comunicación entre generaciones? 文法的な正確さを重視する人と、そうでない人との間で、テキストメッセージのやり取りに違いはあるのでしょうか？ ¿Hay diferencias en los intercambios de mensajes de texto entre las personas que dan prioridad a la corrección gramatical y aquellas que no? 現代社会において、文法は形式的なコミュニケーションにおける必須条件なのでしょうか？ En la sociedad moderna, ¿es la gramática un requisito esencial para la comunicación formal? テキストメッセージの普及により、日本語の文法が簡略化されることを懸念する人もいるようですが、どう思いますか？ ¿Qué opinas sobre la preocupación de que la popularización de los mensajes de texto esté simplificando la gramática japonesa? 文法的な誤りが多いテキストメッセージでも、相手の意図は理解できることが多いですが、それはなぜでしょうか？ Aunque los mensajes de texto a menudo contienen muchos errores gramaticales, ¿por qué podemos entender lo que la otra persona quiere decir? 文法教育において、テキストメッセージのような非公式なコミュニケーションも考慮すべきなのでしょうか？ ¿Deberíamos considerar comunicaciones informales como los mensajes de texto en la enseñanza de gramática? テキストメッセージにおける文法の重要性は、どのような状況によって変化するのでしょうか？ ¿Cómo varía la importancia de la gramática en los mensajes de texto según el contexto? 日本語の美しい表現は、テキストメッセージでも大切にされるべきだと思いますか？ ¿Crees que las hermosas expresiones del japonés deberían ser valoradas incluso en los mensajes de texto? 英語学習において、シャドーイングは発音改善に非常に効果的だと感じています。En el aprendizaje del inglés, siento que la práctica de shadowing es muy efectiva para mejorar la pronunciación.
文法書だけでなく、実際の会話の中で学ぶことが重要なのではないでしょうか。¿No es importante aprender no solo de los libros de gramática, sino también en conversaciones reales? 英語のニュース記事を毎日読むことで、語彙力が自然と増えていくでしょう。Leer artículos de noticias en inglés todos los días aumentará naturalmente tu vocabulario. オンライン英会話レッスンは、気軽にネイティブスピーカーと話せる良い機会です。Las clases de conversación en inglés online son una buena oportunidad para hablar fácilmente con hablantes nativos. 英語の映画やドラマを字幕なしで見ることに挑戦してみると、リスニング力が向上します。Intentar ver películas y dramas en inglés sin subtítulos mejora tus habilidades de comprensión auditiva. 英語学習アプリを活用することで、隙間時間を有効活用できます。Al utilizar una aplicación de aprendizaje de inglés, puedes aprovechar eficazmente tu tiempo libre. 単語帳に丸暗記するのではなく、例文と一緒に覚える方が記憶に残りやすいでしょう。En lugar de memorizar palabras de memoria en un vocabulario, probablemente sea más fácil recordarlas si las aprendes junto con ejemplos. 英語の歌を口ずさむことで、自然なリズムやイントネーションを身につけることができます。Al tararear canciones en inglés, puedes adquirir ritmos e entonaciones naturales. 英語で日記を書くことで、アウトプットの練習になります。Escribir un diario en inglés es una buena práctica para mejorar la expresión. 英語学習仲間を見つけて、一緒に勉強することでモチベーションを維持できます。Puedes encontrar compañeros de estudio de inglés y mantener tu motivación estudiando juntos. 英語のポッドキャストを聞きながら通勤するのは効率的な学習方法です。Escuchar podcast en inglés mientras viajo al trabajo es un método de estudio eficiente. 英語の小説を読むことで表現力豊かな語彙を学ぶことができます。Leer novelas en inglés te permite aprender un vocabulario expresivo. 英語で考え、英語で話す練習を意識的に行うことが大切です。Es importante practicar conscientemente pensar en inglés y hablar en inglés. 英語のネイティブスピーカーと積極的に交流することで、実践的な会話力を身につけられます。Al interactuar activamente con hablantes nativos de inglés, puedes adquirir habilidades conversacionales prácticas. 英語の学習目標を明確に設定し、計画的に進めることが重要です。Es importante establecer objetivos claros para el aprendizaje del inglés y avanzar de manera planificada. 英語の発音記号を学ぶことで、正確な発音を習得できます。Aprendiendo los símbolos fonéticos del inglés, puedes adquirir una pronunciación precisa. 英語の文化や背景知識を理解することで、より深く言語を学ぶことができます。Al comprender la cultura y el conocimiento de fondo del inglés, puedes aprender el idioma más profundamente. 英語学習は継続が大切なので、自分に合った方法を見つけることが重要です。El estudio del inglés requiere constancia, por lo que es importante encontrar un método que se adapte a ti. 方言はまるで故郷の匂いみたいですね。Los dialectos son como el olor de mi tierra natal. 英語のアクセントの違いって本当に面白いと思いませんか？ ¿No crees que las diferencias en los acentos ingleses son realmente interesantes? 地方によって言葉が違うのは自然なことでしょう。
Es natural que el idioma varíe según la región. 標準語だけを重視するべきではない気がします。No creo que solo debamos dar importancia al japonés estándar. 方言の温かさを感じる瞬間が好きです。Me gusta el momento en que siento la calidez de los dialectos. 英語を学ぶ上で、いろいろなアクセントに触れるのは大切だと思います。Creo que es importante exponerse a varios acentos al aprender inglés. 方言が消えていくのは少し寂しい気もします。Un poco me da tristeza que los dialectos estén desapareciendo. それぞれの地域で育まれた言葉の美しさを忘れないようにしたいですね。Me gustaría que no olvidáramos la belleza de las palabras cultivadas en cada región. 英語の多様な方言は文化的な豊かさだと思います。Creo que la diversidad de dialectos en inglés es una riqueza cultural. 方言を理解することで、より深くその土地を知ることができるでしょう。Al comprender los dialectos, podrás conocer mejor esa región. 英語学習者にとって方言は挑戦であり、また魅力でもあります。Para los estudiantes de inglés, los dialectos son un desafío y también un atractivo. 方言の存在はコミュニケーションの壁になることもあれば、親近感を生むこともあります。La existencia de dialectos a veces puede convertirse en una barrera para la comunicación, pero también puede generar cercanía. 英語圏の人々との交流において、方言の知識は役立つかもしれません。En la interacción con personas de países angloparlantes, el conocimiento del dialecto podría ser útil. 方言には、その土地ならではの歴史や文化が詰まっているでしょう。Los dialectos seguramente están llenos de la historia y cultura únicas de cada región. 英語の多様性を尊重することは、グローバル社会で重要だと思います。Creo que es importante respetar la diversidad del inglés en una sociedad global. 方言を大切に守り育てていくことが、私たちの使命なのではないでしょうか。¿No es nuestra misión proteger y cultivar los dialectos con cuidado? 英語のアクセントや方言の違いを楽しむ余裕を持ちたいですね。Me gustaría tener la tranquilidad de disfrutar las diferencias en los acentos y dialectos del inglés. 方言は、まるでタイムカプセルのように、過去の言葉を伝えてくれる存在です。Los dialectos son como cápsulas del tiempo, transmitiendo las palabras del pasado. シェイクスピアの影響は、現代英語の語彙を豊かにしたと言えるでしょう。Se podría decir que la influencia de Shakespeare enriqueció el vocabulario del inglés moderno. 現代英語における比喩表現の多くは、シェイクスピアに由来すると考えられます。Se cree que muchas expresiones metafóricas en inglés moderno tienen su origen en Shakespeare. 彼の戯曲を通して、英語表現の多様性が広まったのは明らかです。Es evidente que la diversidad de expresiones en inglés se expandió a través de sus obras de teatro. シェイクスピア以前と以後では、英語の文法構造にも変化が見られます。Se observan cambios en la estructura gramatical del inglés antes y después de Shakespeare. to be or not to be は、英語学習者にとって最初の難関の一つでしょう。Ser o no ser es probablemente uno de los primeros desafíos para quienes aprenden inglés. シェイクスピアの言葉は、現代の詩や小説にも頻繁に引用されます。
Las palabras de Shakespeare se citan a menudo en la poesía y novelas modernas. 彼の作品がなければ、英語はもっと単調な言語になっていたかもしれません。Si no fuera por su obra, el inglés podría haber sido un idioma más monótono. シェイクスピアの造語は、現代英語に完全に浸透しています。Las palabras acuñadas por Shakespeare están completamente integradas en el inglés moderno. 英語圏では、シェイクスピアの作品は教育現場で重要な役割を果たしています。En los países de habla inglesa, las obras de Shakespeare desempeñan un papel importante en el ámbito educativo. 彼の戯曲を理解するには、当時の英語の知識が不可欠です。Para entender su obra de teatro, el conocimiento del inglés de esa época es esencial. シェイクスピアは、英語表現における創造性の限界を押し広げました。Shakespeare amplió los límites de la creatividad en la expresión inglesa. 現代英語の慣用句の中には、シェイクスピアの作品にルーツを持つものが数多くあります。Hay muchas expresiones idiomáticas en inglés moderno que tienen sus raíces en las obras de Shakespeare. 彼の言葉は、英語話者にとって共通の文化的背景を形成しています。Sus palabras forman un trasfondo cultural común para los hablantes de inglés. シェイクスピアの作品は、英語の文学史における金字塔と言えるでしょう。Las obras de Shakespeare son, sin duda, un hito en la historia de la literatura inglesa. 彼の戯曲を通して、人間の普遍的な感情が表現されています。A través de sus obras de teatro, se expresan las emociones universales del ser humano. シェイクスピアの言葉は、英語の響きそのものを変えたのかもしれません。Las palabras de Shakespeare podrían haber cambiado el mismísimo sonido del inglés. 現代英語における皮肉やユーモアの表現は、シェイクスピアの影響を受けていると言えるでしょう。Se podría decir que la expresión de ironía y humor en el inglés moderno está influenciada por Shakespeare. 英語の発音、特に L と R の違いは難しいと感じますね。La pronunciación del inglés, especialmente la diferencia entre las letras L y R, es difícil, ¿verdad? 多くの人がアフェクトとイフェクトを混同しているようです。Parece que mucha gente confunde fact y effect. リテラリの本来の意味とは異なる使い方をする人が増えていますね。Cada vez más gente usa literalmente en un sentido diferente a su significado original. イレゲアードレスは文法的に誤りだとされていますが、よく耳にします。Aunque se considera gramaticalmente incorrecto, irregardless es una palabra que se escucha a menudo. クッドオブ、ウッドオブは間違いで、クッドハブ、ウッドハブが正しいです。Las formas could have y would have son incorrectas. Las correctas son could have y would have. レスとヒューアーの使い分けは、数えられるものかそうでないかで変わります。La diferencia entre las y fewer depende de si algo es contable o no. 善と残の違いを理解していない人が多いようです。Parece que mucha gente no entiende la diferencia entre then y than. You are と You 一重引用符 RE の区別はスペルミスでよく起こります。La distinción entre yo y yo ocurre a menudo por errores ortográficos. there そして税一重引用符 RE は混乱しやすいですね。There y there son fáciles de confundir.
英語の慣用句は直訳すると意味が通じないものが多いです。Muchos modismos ingleses no tienen sentido si se traducen literalmente. コンプライメントとカンプリメントも発音が似ていて間違いやすい単語です。Complement y complement son palabras parecidas en pronunciación y fáciles de confundir. プリンシプルとプリンシパルの使い分けは文脈によって変わりますね。La diferencia entre principal y principal depende del contexto. 英語のスラングは時代とともに変化していくので常に学ぶ必要があります。La jerga inglesa cambia con el tiempo, por lo que siempre hay que aprender. disinterested と uninterested は意味が異なります。Disinterested y uninterested tienen significados diferentes. 英語の漢詞 an、the の使い方は日本人にとっては難しいポイントです。La forma de usar los artículos en inglesa, and wide es un punto difícil para los japoneses. father と father は距離を表すか抽象的な意味かで使い分けます。Farther y further se diferencian según si expresan distancia o un significado abstracto. 英語の動詞の時制は複雑で覚えるのが大変です。Los tiempos verbales en inglés son complejos y difíciles de memorizar. 英語が世界共通語としての地位を維持できるのか、興味深いですね。Es interesante si el inglés puede mantener su estatus como lengua común mundial. グローバル化が進むにつれて、英語の役割は変化していくのでしょうか？ A medida que avanza la globalización, ¿el papel del inglés cambiará? 多言語社会において、英語以外の言語が台頭する可能性はあると思います。En una sociedad multilingüe, creo que existe la posibilidad de que idiomas distintos al inglés ganen importancia. 英語学習のモチベーションを維持するのは、ますます難しくなるかもしれませんね。Mantener la motivación para estudiar inglés puede ser cada vez más difícil, ¿verdad? 将来的に英語は特定の地域でのみ使用される言語になるのでしょうか？ En el futuro, ¿el inglés se convertirá en un idioma que solo se utilizará en ciertas regiones? AI 翻訳技術の発展が英語の重要性に影響を与えると考えられます。Se cree que el desarrollo de la tecnología de traducción por IA influirá en la importancia del inglés. 英語を母語としない人々の発信力が今後ますます高まるでしょう。El poder de expresión de las personas cuya lengua materna no es el inglés aumentará cada vez más en el futuro. 世界中の人々が英語を学ぶことの意義について深く考える必要があります。Necesitamos pensar profundamente sobre el significado de que personas de todo el mundo aprendan inglés. 英語教育における多様なアプローチが重要になってくるでしょう。Diversos enfoques en la educación inglesa serán importantes. 英語の簡略化が進み、より多くの人が理解できるようになるかもしれません。El inglés podría simplificarse para que más gente lo entienda. 英語がビジネスシーンで不可欠な言語であり続けるかどうか疑問に思います。Me pregunto si el inglés seguirá siendo un idioma indispensable en el mundo empresarial. 英語のアクセントや方言がコミュニケーションにおいて重要な役割を果たすようになるでしょうか？ ¿Llegarán a desempeñar un papel importante en la comunicación los acentos y dialectos del inglés?
英語の新しい表現やスラングが世界中に広まっていくスピードは加速するでしょう。La velocidad a la que se difunden nuevas expresiones y jerga en inglés por todo el mundo probablemente se acelerará. 英語を学ぶことの経済的なメリットがますます重要になるかもしれません。Las ventajas económicas de aprender inglés podrían volverse cada vez más importantes. 英語以外の言語とのバランスを考慮した教育が必要だと感じています。Siento que es necesaria una educación que considere el equilibrio con idiomas distintos al inglés. 英語が文化的な影響力を持つことのメリットとデメリットについて議論すべきです。Deberíamos discutir las ventajas y desventajas de que el inglés tenga influencia cultural. 英語を学ぶことが国際的な視野を広げる上で不可欠だと考えています。Creo que aprender inglés es esencial para ampliar una perspectiva internacional. 英語がコミュニケーションの障壁となる可能性についても考慮する必要があります。También debemos considerar la posibilidad de que el inglés se convierta en una barrera para la comunicación. 英語文学は言葉のニュアンスを深く理解するための窓口となるでしょLa literatura inglesa será una ventana para comprender profundamente los matices del lenguaje. う。シェイクスピアの作品を通して古英語表現に触れることができますね。A través de las obras de Shakespeare, podemos entrar en contacto con expresiones del inglés antiguo. 現代英語におけるスラングや口語表現の起源を探るのも面白いでしょう。Sería interesante explorar los orígenes de la jerga y las expresiones coloquiales en el inglés moderno. 文学作品を読むことで英語圏の文化や歴史的背景も学べます。Leer obras literarias te permite aprender sobre la cultura y el contexto histórico de los países angloparlantes. 翻訳を通して英語の表現力がどのように変化してきたのか考察できます。A través de la traducción, se puede reflexionar sobre cómo ha evolucionado la expresividad en inglés. 詩は英語のリズムや音韻を体感するのに最適な形式かもしれません。La poesía podría ser el formato ideal para experimentar el ritmo y la fonética del inglés. 小説の登場人物たちの会話から当時の英語の使用状況が垣間見えます。A través de las conversaciones de los personajes en la novela, podemos vislumbrar cómo se usaba el inglés en ese momento. 英語学習において文学作品は単なる教材以上の価値があると考えます。En el aprendizaje del inglés, considero que las obras literarias tienen un valor que va más allá de ser simples materiales didácticos. 古典文学を読むことは英語の語彙力を飛躍的に向上させるでしょう。Leer literatura clásica mejorará drásticamente tu vocabulario en inglés. 英語圏の作家たちの作品を通して多様な視点に触れることができますね。A través de las obras de escritores de países angloparlantes, podemos experimentar diversas perspectivas. 文学作品における比喩表現は英語の理解を深める上で重要です。Las figuras retóricas en la literatura son importantes para una comprensión profunda del inglés. 英語の文学史を学ぶことは言語の変化を追跡する鍵となるでしょう。Estudiar la historia de la literatura inglesa será clave para rastrear los cambios en el idioma. 英語圏における物語の構造は言語表現と密接に関連しています。La estructura narrativa en el mundo angloparlante está estrechamente relacionada con la expresión lingüística.
文学作品を通して、英語の多様な方言に触れる機会が得られます。A través de obras literarias, se puede tener la oportunidad de experimentar con los diversos dialectos del inglés. 英語学習者が文学作品を読むことで、自然な表現を習得できるでしょう。Leer obras literarias permitirá a los estudiantes de inglés adquirir expresiones naturales. 英語の文学作品は、文化的なアイデンティティを形成する上で重要な役割を果たします。Las obras literarias en inglés juegan un papel importante en la formación de la identidad cultural. 英語圏の文学作品におけるユーモアは、言語の創造性を反映しています。El humor en la literatura de habla inglesa refleja la creatividad del lenguaje. 英語の文学作品を通して、言葉が持つ力と美しさを再発見できるでしょう。A través de obras literarias en inglés, seguramente redescubrirás el poder y la belleza que tienen las palabras. ソーシャルメディアによって文章の長さが短縮されているように感じますね。Siento que las redes sociales están acortando la longitud de las frases. 英語の書き言葉は以前よりもカジュアルになったのではないかと考えています。Creo que la escritura en inglés se ha vuelto más informal que antes. 絵文字や略語の使用頻度が増え、文章の表現力が損なわれている面もあるでしょう。Es posible que la expresividad de las oraciones se vea afectada debido al aumento en la frecuencia de uso de emojis y abreviaturas. SNS でのコミュニケーションは即時性を重視するため、丁寧な言葉遣いが減ってきています。La comunicación en las redes sociales prioriza la inmediatez, por lo que el uso de un lenguaje cortés está disminuyendo. ハッシュタグが英語の文章構造に影響を与えている可能性も否定できません。Tampoco se puede negar la posibilidad de que las etiquetas influyan en la estructura de las oraciones en inglés. 以前は手紙で時間をかけて書いた文章が、今は短いメッセージに変わってしまいました。Las cartas que antes escribía con cuidado y dedicación, ahora se han convertido en mensajes cortos. ソーシャルメディアは、英語のスペルや文法の誤りを広める原因にもなり得ます。Las redes sociales también pueden ser una causa de la difusión de errores ortográficos y gramaticales en inglés. オンラインでのコミュニケーションは、英語の多様性を促進している側面もあるでしょう。La comunicación en línea también podría estar promoviendo la diversidad del inglés. ソーシャルメディアで使われるスラングは、英語の進化に貢献しているのかもしれません。La jerga utilizada en las redes sociales podría estar contribuyendo a la evolución del inglés. 英語の書き言葉におけるフォーマルさとインフォーマルの境界線が曖昧になっている気がします。Siento que la línea entre formal e informal se está volviendo borrosa en la escritura en inglés. ソーシャルメディアは英語学習者にとって実践的な練習の場を提供してくれます。Las redes sociales ofrecen a los estudiantes de inglés un lugar para practicar. SNS での炎上事例は、英語の言葉遣いの重要性を改めて認識させてくれます。Los casos de controversia en las redes sociales nos hacen reconocer una vez más la importancia del uso correcto del inglés. ソーシャルメディアによって、英語の文章が視覚的に豊かになっているとも言えるでしょう。Se podría decir que las redes sociales enriquecen visualmente los textos en inglés. 以前は新聞や雑誌でしか見られなかった表現が SNS で一般化しています。
Expresiones que antes solo se veían en periódicos y revistas ahora se están generalizando en las redes sociales. ソーシャルメディアは、英語の文章における創造性を刺激する場にもなり得ます。Las redes sociales también pueden ser un lugar para estimular la creatividad en textos en inglés. SNS でのコミュニケーションは、英語の文章をよりパーソナルなものにしています。La comunicación en las redes sociales está haciendo que los textos en inglés sean más personales. ソーシャルメディアによって、英語の文章がグローバル化していると言えるでしょう。Se podría decir que las frases en inglés se están globalizando gracias a las redes sociales. 以前は文法書で学んだルールが、今は SNS での慣習によって変わってきています。Las reglas que antes aprendía en los libros de gramática están cambiando ahora debido a las costumbres en las redes sociales. 英語の発音指導は本当に難しいですね。Enseñar la pronunciación en inglés es realmente difícil, ¿verdad? 母音の区別が曖昧な学生が多いのが悩ましいところです。Es preocupante que haya muchos estudiantes con una distinción poco clara de las vocales. アクセントの位置を教えるのは根気が必要でしょう。Enseñar la posición del acento requerirá paciencia. 日本語話者にとって L と R の発音は特に苦労します。Para los hablantes de japonés, la pronunciación de las letras L y R es particularmente difícil. 最小対立体の練習は効果的ですが、退屈に感じてしまうこともあります。La práctica de pares mínimos es efectiva, pero a veces puede resultar aburrida. 発音記号を理解させるのは意外と時間がかかります。Hacer que alguien entienda los símbolos fonéticos lleva inesperadamente mucho tiempo. イントネーションの違いで意味が変わってしまうので注意が必要です。Es necesario tener cuidado, ya que el significado cambia según la entonación. 学生の発音を矯正する際にどのようにフィードバックするのが効果的か考えます。Considero cómo dar retroalimentación de manera efectiva al corregir la pronunciación de los estudiantes. 英語の音には日本語にないものが多いので、意識的に練習させる必要があります。Hay muchos sonidos en inglés que no existen en japonés, por lo que es necesario practicarlos conscientemente. 発音の良いネイティブスピーカーの音声を聞かせるのはとても有効です。Es muy efectivo hacer escuchar la voz de hablantes nativos con buena pronunciación. シャドーイングは発音改善に役立ちますが、モチベーション維持が課題です。El shadowing es útil para mejorar la pronunciación, pero mantener la motivación es un desafío. 学生の母語の発音の影響を理解することも重要でしょう。También es importante comprender la influencia de la pronunciación nativa de los estudiantes. 発音練習にゲームを取り入れると楽しく学習できます。Incorporar juegos en la práctica de pronunciación hace que el aprendizaje sea divertido. 英語の発音は地域によって異なるので、標準的なものを教えるのが難しいです。La pronunciación del inglés varía según la región, por lo que es difícil enseñar un estándar. 発音記号を覚えるだけでなく、口の形や舌の位置も意識させる必要があります。Además de memorizar los símbolos fonéticos, es necesario ser consciente de la forma de la boca y la posición de la lengua. 学生が恥ずかしがらずに発音できるような雰囲気づくりが大切です。
Es importante crear un ambiente donde los estudiantes puedan pronunciar sin sentirse avergonzados. 発音の誤りを恐れずに積極的に話すように促します。La animo a hablar activamente sin temor a cometer errores de pronunciación. 英語の発音指導は根気と工夫が必要な仕事です。La enseñanza de la pronunciación en inglés es un trabajo que requiere paciencia e ingenio. アメリカ英語がイギリス英語に与えた影響は想像以上に大きいと思いませんか？ ¿No crees que la influencia del inglés americano en el inglés británico es mayor de lo que imaginamos? ブリティッシュ、イングリッシュの伝統的な発音がアメリカの影響で変化している例をいくつか教えてください。¿Podrías darme algunos ejemplos de cómo la pronunciación tradicional del inglés británico está cambiando bajo la influencia del estadounidense? 若者言葉の流行において、アメリカ英語からの借用語は目立ちますね。En las tendencias de la jerga juvenil, los préstamos del inglés americano son notables. 映画やテレビを通して、アメリカ英語が自然と浸透していると感じます。Siento que el inglés americano se ha infiltrado naturalmente a través de películas y televisión. イギリス英語特有の表現がアメリカ英語話者には理解されにくい場合もありますね。A veces, las expresiones propias del inglés británico pueden ser difíciles de entender para los hablantes de inglés americano. 言葉の意味合いの変化は、両国の文化交流の深さを物語っているのではないでしょうか？ ¿No demuestra el cambio en los matices del significado de las palabras la profundidad del intercambio cultural entre ambos países? アメリカ英語とイギリス英語の違いを意識することで、より豊かな表現が可能になると思います。Creo que al ser consciente de las diferencias entre el inglés americano y el inglés británico, se pueden lograr expresiones más ricas. 方言の多様性が失われつつあるのは、グローバル化の影響かもしれません。La pérdida de diversidad dialectal podría ser el resultado de la globalización. スラングや口語表現は、時代とともに変化していくものですね。Las expresiones coloquiales y la jerga cambian con el tiempo, ¿verdad? 歴史的な背景を考慮すると、言語の変化は必然的と言えるでしょう。Considerando el contexto histórico, se podría decir que el cambio lingüístico es inevitable. 発音の違いだけでなく、スペルや文法にも違いが見られますね。Además de las diferencias en la pronunciación, también hay diferencias en la ortografía y la gramática. 両国の英語を学ぶことで、コミュニケーション能力が向上すると感じます。Siento que mis habilidades de comunicación mejoran al estudiar inglés en ambos países. 言葉の壁は、文化的な理解を深めるきっかけになることもあります。Las barreras del idioma a veces pueden ser una oportunidad para profundizar en la comprensión cultural. アメリカ英語とイギリス英語の融合が進むことで、新たな表現が生まれるかもしれません。La fusión del inglés americano y el inglés británico puede dar lugar a nuevas expresiones. 言葉は生き物であり、常に変化し続けているということを忘れてはいけません。No debemos olvidar que las palabras son seres vivos y están en constante cambio. 言語の変化を恐れるのではなく、受け入れることが大切だと思います。Creo que es importante aceptar el cambio lingüístico en lugar de temerlo. 言葉の多様性を尊重することで、より豊かなコミュニケーションが可能になるでしょう。Respetar la diversidad de idiomas permitirá una comunicación más rica.
アメリカ英語とイギリス英語の違いを理解することは、国際的な視野を広げることにつながると思います。Creo que comprender las diferencias entre el inglés americano y el inglés británico conduce a ampliar la perspectiva internacional. 英語の言葉遣いについて時代遅れになっている表現はありますか？ ¿Hay alguna expresión en inglés que esté quedando obsoleta? リテラリのような言葉はもう使わなくてもいいかもしれませんね。Quizás ya no tengamos que usar palabras como literalmente. 古風な言い回しを好む人もいるでしょうが、現代英語では不要かもしれません。Algunas personas pueden preferir expresiones antiguas, pero quizás no sean necesarias en inglés moderno. イレギュアードレスは文法的に正しくないと言われていますね。Se dice que irregarles no es gramaticalmente correcto. 英語の語彙は常に変化しているから、古い言葉が消えていくのは自然なことでしょう。Dado que el vocabulario inglés está en constante cambio, es natural que las palabras antiguas desaparezcan. whom はもうほとんど使われないのではないですか？ ¿No se usa ya casi quién? 特定のスラングが急速に普及し、すぐに廃れていくこともありますね。A veces, cierta jerga se vuelve rápidamente popular y luego cae en desuso. アイン一重引用不 t のような非標準的な表現は、フォーマルな場では避けるべきでしょう。Expresiones no estándar como en deberían evitarse en situaciones formales. 英語の言葉の意味が時代とともに変化していくのは興味深いことです。Es interesante como el significado de las palabras en inglés cambia con el tiempo. utilize は use で十分な場合が多いですよね。A menudo, utilizar es suficiente con usar. ベリーのような強調語は、より具体的な言葉に置き換える方が良いかもしれません。Tal vez sea mejor reemplazar las palabras de énfasis como very con palabras más específicas. 英語の専門家の中には、特定の単語の使用を避けるべきだと主張する人もいます。Entre los expertos en inglés, hay quienes argumentan que se debe evitar el uso de ciertas palabras. インペクトゥアルは最近使われるようになった言葉ですが、本当に必要なのか疑問です。La palabra impactante es de uso reciente, pero dudo si realmente es necesaria. 英語の文章を簡潔にするために、不要な言葉を取り除くべきでしょう。Deberíamos eliminar las palabras innecesarias para simplificar la oración en inglés. ナイスは汎用性が高すぎるので、より具体的な表現を使う方が良いかもしれません。Tal vez sea mejor usar una expresión más específica, ya que nice es demasiado versátil. 英語の言葉遣いは、社会の変化を反映していると言えるでしょう。Se podría decir que el uso del inglés refleja los cambios en la sociedad. ゴットンはアメリカ英語特有の表現で、イギリス英語ではあまり使われませんね。Gotten es una expresión específica del inglés americano y no se usa mucho en el inglés británico. シャルは現代英語ではほとんど使われなくなりました。Shall apenas se usa en inglés moderno. 物語の力は言葉の選択によって大きく変わりますね。El poder de una historia cambia mucho dependiendo de la elección de las palabras. 英語という言語を通して文化や感情が伝わるのは素晴らしいことだと思います。
Creo que es maravilloso cómo la cultura y las emociones se transmiten a través del idioma inglés. 言葉の響きは物語に深みを与えます。英語独特のリズムが特にそう感じられます。El sonido de las palabras añade profundidad a una historia. Especialmente se siente con el ritmo único del inglés. ストーリーテリングは単なる情報伝達以上のもの。英語学習においても重要な要素でしょう。La narración de historias es más que una simple transmisión de información. Es un elemento importante incluso en el aprendizaje del inglés. 言葉がなければ物語は存在し得ない。英語の語彙を増やすことは表現力を豊かにすることにつながります。Sin palabras, las historias no podrían existir. Aumentar tu vocabulario en inglés conduce a una mayor expresividad. 英語で物語を読むことで、その言語のニュアンスをより深く理解できる気がします。Siento que puedo entender los matices del idioma mejor al leer historias en inglés. 言葉は感情を乗せて物語を紡ぎ出す魔法の道具。英語での表現方法もまたその一つです。Las palabras son herramientas mágicas que tejen historias cargadas de emoción. La forma de expresarse en inglés es también una de ellas. 物語を語ることは言葉の創造的な使い方を学ぶ良い機会。英語での表現に挑戦してみましょう。Contar historias es una buena oportunidad para aprender el uso creativo de las palabras. Intentemos desafiarnos con expresiones en inglés. 言葉は文化の鏡であり、物語はその反射像。英語を通して異文化理解を深めることができます。Las palabras son un espejo de la cultura y las historias, su reflejo. A través del inglés podemos profundizar en la comprensión intercultural. 英語のストーリーテリングは世界中の人々とつながる架け橋となるでしょう。La narración de historias en inglés será un puente para conectar con personas de todo el mundo. 言葉選びによって物語の解釈が変わるように、英語学習においても注意が必要です。Al igual que la interpretación de una historia puede cambiar según las palabras elegidas, es importante tener cuidado al aprender inglés. 物語は言葉で織りなされた夢のような世界。英語での表現を追求することで、その扉が開かれます。La historia es un mundo de ensueño tejido con palabras. La puerta se abre al buscar la expresión en inglés. 言葉の持つ力は無限大であり、物語はその力を最大限に引き出す手段。英語学習を通してその可能性を感じてください。El poder que tienen las palabras es infinito, y las historias son un medio para extraer ese poder al máximo. Por favor, sientan ese potencial a través del aprendizaje de inglés. ストーリーテリングは言葉の芸術であり、英語での表現はその一例です。La narración es un arte del lenguaje, y la expresión en inglés es un ejemplo de ello. 言葉がなければ物語は生まれず、英語という言語を通してその豊かさを知ることができます。Sin palabras, las historias no nacerían y podemos conocer su riqueza a través del idioma inglés. 物語を語ることは言葉の力を実感する最良の方法。英語での表現に自信を持ちましょう。Contar historias es la mejor manera de experimentar el poder de las palabras. Gana confianza en tu expresión en inglés. 言葉は思考を形作り、物語はその具現化。英語学習を通して表現力を磨きましょう。Las palabras dan forma al pensamiento, y las historias son su materialización.
Perfeccionemos nuestra capacidad de expresión a través del aprendizaje del inglés. 英語のストーリーテリングは、創造性と想像力を刺激する素晴らしいツールです。La narración de historias en inglés es una herramienta maravillosa que estimula la creatividad y la imaginación. メールの件名は、内容を簡潔に伝えることが重要ですね。Es importante que el asunto del correo electrónico transmita el contenido de forma concisa. ビジネスメールでは、丁寧な言葉遣いが求められます。En los correos electrónicos comerciales, se requiere un lenguaje cortés. 効果的なメールを書くには、読み手の立場に立って考えることが大切です。Para escribir un correo electrónico eficaz, es importante considerar la perspectiva del lector. 返信が遅れる場合は、その旨を伝えるのが礼儀です。Si la respuesta se retrasa, es cortesía informar de ello. 添付ファイルがある場合は、ファイル名もわかりやすくしましょう。Si hay archivos adjuntos, asegúrate de que los nombres de archivo también sean claros. 署名は必ず入れるように心がけています。Siempre trato de asegurarme de incluir mi firma. 誤字脱字がないか、送信前に確認しましょう。Revisa que no haya errores tipográficos o faltas de ortografía antes de enviar. 長文メールは避け、要点を絞って記述することが重要です。Es importante evitar los correos electrónicos largos y centrarse en los puntos clave. 英語でのメールのフォーマルな挨拶はどのようにするのが適切でしょうか？ ¿Cuál es la forma adecuada de saludar en un correo electrónico en inglés? 相手に失礼のないように言葉を選ぶ必要があります。Debo elegir mis palabras para no ofender a la otra persona. 英語のビジネスメールでよく使われる表現を教えてください。Por favor, dime las expresiones que se usan a menudo en correos electrónicos de negocios en inglés. 簡潔かつ明確な文章構成がプロフェッショナルさを高めます。Una redacción concisa y clara aumenta la profesionalidad. 英語でのメールの締めくくりは、感謝の言葉を入れるのが一般的です。En los correos electrónicos en inglés, es común incluir palabras de agradecimiento. 相手への敬意を払いながら、自分の意見を伝えるのは難しいですね。Es difícil expresar tu opinión mientras muestras respeto a la otra persona. 英語のメールで、よろしくお願いいたしますに相当する表現は？ ¿Cuál es la expresión equivalente a en un correo electrónico en inglés? 効果的なメールを書くためのテンプレートがあれば助かります。Sería de ayuda tener una plantilla para escribir correos electrónicos efectivos. 英語でのメールの返信は迅速に行うことが望ましいです。Es preferible responder rápidamente a los correos electrónicos en inglés. ビジネスシーンにおける英語メールの重要性は高まっています。La importancia del correo electrónico en inglés en el mundo empresarial está aumentando. 英語のリスニング力を上げるのに最適なポッドキャストについて何かおすすめはありますか？ ¿Tienes alguna recomendación de podcast óptimos para mejorar mi comprensión auditiva en inglés? 最近、英語のポッドキャストを聞き始めましたが、どれが一番効果的か迷っています。Recientemente empecé a escuchar podcast en inglés, pero estoy indecisa sobre cuál es el más efectivo.
英語学習者にとって、ポッドキャストは素晴らしい教材だと思いますね。Creo que los podcasts son un material excelente para estudiantes de inglés. 特に通勤時間などに英語のポッドキャストを聞くのが好きなんです。Me gusta especialmente escuchar podcast en inglés, sobre todo durante el viaje al trabajo. 英語のポッドキャストを選ぶ際に、どんな点に注意すればいいでしょうか？ ¿En qué debo fijarme al elegir un podcast de inglés? ネイティブスピーカーの自然な会話が聞けるポッドキャストはとても役立ちます。Los podcasts donde se puede escuchar conversaciones naturales de hablantes nativos son muy útiles. 英語のポッドキャストを聞いて、発音やイントネーションを改善したいと思っています。Quiero escuchar podcast en inglés para mejorar mi pronunciación e entonación. 英語のポッドキャストでニュースや時事問題について学ぶのはどうでしょうか？ ¿Qué tal aprender noticias y temas de actualidad con podcast en inglés? 英語のポッドキャストを聞くことで語彙力も向上すると感じています。Siento que mi vocabulario también mejora al escuchar podcast en inglés. 英語学習のモチベーション維持のために面白いポッドキャストを探しています。Estoy buscando podcasts interesantes para mantener la motivación en el aprendizaje de inglés. 英語のポッドキャストを聞くのが楽しくて、ついつい時間を忘れてしまいます。Me encanta escuchar podcast en inglés y a veces me olvido del tiempo sin darme cuenta. 英語のポッドキャストを聞く際には、スクリプトがあると便利ですね。Cuando escuchas podcast en inglés, es útil tener una transcripción. 英語のポッドキャストで様々なアクセントになれることができるのは良い点だと思います。Creo que es bueno poder acostumbrarse a varios acentos con podcast en inglés. 英語のポッドキャストを聞いて、リスニング力を測るテストがあればいいなと思います。Me gustaría que hubiera una prueba para medir mi comprensión auditiva escuchando podcast en inglés. 英語のポッドキャストを聞くことで、文化的な背景も学ぶことができますね。Al escuchar podcast en inglés, también se puede aprender sobre el contexto cultural. 英語のポッドキャストを選ぶのは難しいですが、いろいろなものを試してみるのが大切だと思います。Elegir podcast en inglés puede ser difícil, pero creo que es importante probar muchas cosas diferentes. 英語のポッドキャストを聞くことで、日常会話で使える表現がたくさん学べます。Al escuchar podcast en inglés, puedes aprender muchas expresiones útiles para conversaciones diarias. 英語のポッドキャストを聞く習慣をつけるために、何か良い方法があれば教えてください。¿Podrías darme algunos consejos sobre cómo crear el hábito de escuchar podcast en inglés? 英語のユーモアは文脈によって全く意味が変わるのが面白いですよね。El humor inglés es interesante porque cambia completamente de significado según el contexto. 皮肉が通じない外国人は少し残念に感じますね。Me siento un poco decepcionada cuando los extranjeros no entienden el sarcasmo. 英語のジョークは文化的な背景知識がないと理解できないことが多いでしょう。Es probable que los chistes en inglés sean difíciles de entender sin un conocimiento cultural previo. 言葉遊びのようなユーモア表現は英語ならではの魅力だと思います。Creo que las expresiones humorísticas similares a juegos de palabras son un encanto único del inglés. イギリス式ジョークは
独特の皮肉っぽさが特徴的ですね。Los chistes ingleses se caracterizan por su peculiar ironía. アメリカンユーモアはストレートでわかりやすいものが多い気がします。El humor estadounidense suele ser directo y fácil de entender. 英語の皮肉表現は相手を傷つけずに面白く伝えるのが難しいですよね。Las expresiones sarcásticas en inglés son difíciles de transmitir de forma divertida sin herir los sentimientos de la otra persona, ¿verdad? ユーモアのセンスは英語学習において重要な要素の一つでしょう。El sentido del humor es probablemente uno de los elementos importantes en el aprendizaje del inglés. 英語で皮肉を言うときは表情や声のトーンも大切ですね。Cuando dice sarcasmo en inglés, las expresiones faciales y el tono de voz también son importantes. 英語のユーモアは会話を和ませる効果があると思います。Creo que el humor inglés tiene un efecto relajante en las conversaciones. 皮肉表現を使うことで相手との距離が縮まることもありますね。A veces, usar ironía puede acercarte a la otra persona. 英語のジョークを理解するにはネイティブスピーカーとの交流が不可欠でしょう。Para entender los chistes en inglés, será esencial la interacción con hablantes nativos. ユーモアは英語のコミュニケーションにおいて重要な潤滑油のような存在です。El humor es como un lubricante importante en la comunicación inglesa. 皮肉を込めた表現は英語の会話に深みを与えることができますね。Las expresiones irónicas pueden añadir profundidad a las conversaciones en inglés. 英語学習者はユーモアや皮肉表現を学ぶことで、より自然な会話ができるようになるでしょう。Los estudiantes de inglés podrán tener conversaciones más naturales al aprender humor y expresiones sarcásticas. 英語のユーモアは、時に相手を困惑させることもありますね。El humor inglés a veces puede confundir a la gente. 皮肉表現は、英語の文章にも多く見られますが、解釈に注意が必要です。Las expresiones irónicas se encuentran a menudo en textos en inglés, pero es necesario tener cuidado con su interpretación. ユーモアを理解することは、英語圏の文化を理解することにもつながるでしょう。Comprender el humor también conducirá a comprender la cultura de los países angloparlantes. 言葉は文化の鏡であり、その姿を映し出す。Las palabras son un espejo de la cultura y reflejan su imagen. 英語という言語が持つ独特なニュアンスは、歴史と深く結びついている。Los matices únicos que posee el idioma inglés están profundamente ligados a la historia. 文化の価値観が英語表現に色濃く現れることが興味深い。Es interesante cómo los valores culturales se reflejan fuertemente en las expresiones en inglés. 言語を通して異なる文化の思考様式を垣間見ることができるだろう。A través del lenguaje, uno podría vislumbrar la forma de pensar de diferentes culturas. 英語学習は単なる語彙習得ではなく、文化理解への扉を開く行為だ。El aprendizaje del inglés no es simplemente la adquisición de vocabulario, sino un acto que abre las puertas a la comprensión cultural. 言葉の背景にある文化的文脈を無視すると誤解が生じやすい。Ignorar el contexto cultural detrás de las palabras puede llevar fácilmente a malentendidos. 英語圏の文化におけるコミュニケーションスタイルは
直接的か間接的かで大きく異なる。El estilo de comunicación en las culturas angloparlantes difiere mucho dependiendo de si es directo o indirecto. 言語と文化は互いに影響し合い、進化を続けている。El lenguaje y la cultura se influyen mutuamente y continúan evolucionando. 英語の多様な方言は、それぞれの地域の文化を反映している。Los diversos dialectos del inglés reflejan la cultura de cada región. 言葉が持つ象徴性は、文化によって大きく異なる。La simbología que poseen las palabras difiere mucho según la cultura. 英語における比喩表現は、その文化特有の価値観を示唆している。Las expresiones metafóricas en inglés sugieren los valores culturales específicos de esa cultura. 文化的なタブーが英語表現に影響を与える場合がある。Los tabúes culturales pueden influir en las expresiones en inglés. 言語は文化の伝承と革新を担う重要な役割を果たしている。El lenguaje juega un papel importante en la transmisión y la innovación de la cultura. 英語学習を通して異文化に対する感受性を高めることができるだろう。A través del aprendizaje de inglés, se podrá aumentar la sensibilidad hacia otras culturas. 言葉の選択は話し手の文化的背景を反映している。La elección de las palabras refleja el contexto cultural del hablante. 英語圏におけるユーモアのセンスは文化的な知識なしには理解できない場合がある。El sentido del humor en los países de habla inglesa a veces no se puede entender sin conocimiento cultural. 言語と文化の関係性を探求することは人間理解を深める上で不可欠だ。Explorar la relación entre el lenguaje y la cultura es esencial para profundizar en la comprensión humana. 英語の表現を通して、その文化が大切にしている価値観が見えてくる。A través de expresiones en inglés, se pueden ver los valores que esa cultura considera importantes. 英語のセレンディピティという言葉は、偶然の幸運を表すのにとても詩的だと思いませんか？ ¿No crees que la palabra inglesa serendipity es muy poética para expresar una suerte accidental? イフェメラルという言葉の儚さは人生の美しさを思い出させてくれますね。La fugacidad de la palabra efímero me recuerda la belleza de la vida. 英語にはメリフルアスのような音そのものが心地よい言葉がたくさんありますね。En inglés hay muchas palabras como mellifluous que suenan agradables. ルミネセンスという言葉を聞くと、まるで光が語りかけてくるようです。Al escuchar la palabra luminiscencia, parece que la luz me está hablando. ペトリカーは雨上がりの匂いを表現するのに、なんて素敵な言葉なのでしょう。Petricor es una palabra tan maravillosa para expresar el olor después de la lluvia. ソリチュードという言葉には、静寂の中に美を見出す感覚が含まれているように思います。Creo que la palabra soledad contiene un sentimiento de encontrar belleza en el silencio. イネファブルという言葉は、言葉では表現できない感情を捉えている気がします。Siento que la palabra inefable captura emociones que no se pueden expresar con palabras. ハルシオンという言葉が持つ平和な響きは、心を落ち着かせてくれます。El sonido pacífico que tiene la palabra Halcyon calma el corazón. スザーラスという言葉の囁くような音は、自然の美しさを表現しているように感じます。
El sonido susurrante de la palabra susurrus se siente como una expresión de la belleza de la naturaleza. エーテリアルという言葉は、現実離れした美しさを表現するのにぴったりですね。La palabra Isiriel es perfecta para expresar una belleza irreal. オーロラという言葉を聞くと、夜空に広がる光のカーテンが目に浮かびます。Cuando escucho la palabra aurora, me imagino una cortina de luz extendiéndose en el cielo nocturno. ベルベットという言葉は、触覚的な美しさを表現するのに最適です。La palabra velvet es perfecta para expresar la belleza táctil. ゼファーという言葉が持つ優しい風のイメージは、心を癒してくれます。La imagen de una brisa suave que evoca la palabra Zephyr cura el corazón. 英語のノスタルジアという言葉には、懐かしい思い出への温かい感情が込められていますね。La palabra inglesa nostalgia contiene un sentimiento cálido hacia recuerdos queridos. リゼリエンスという言葉は、困難を乗り越える強さを表現するのに力強いですね。La palabra resiliencia es poderosa para expresar la fuerza de superar dificultades. ワンダーという言葉は、子供のような好奇心と感動を呼び起こします。La palabra maravilla evoca la curiosidad y el asombro de un niño. ラジアントという言葉が持つ輝きは、希望と喜びを象徴しているように感じます。Siento que el brillo que tiene la palabra radiant simboliza esperanza y alegría. セレーンという言葉の穏やかさは、心の平和を願う気持ちを表している気がします。La serenidad de la palabra serena expresa un sentimiento de anhelo por la paz interior.